Just let me know when to begin. Ya podemos empezar. Let's open with a word of prayer. Vamos a empezar con una palabra de oración. Holy God, we want to thank you Santo Dios, queremos agradecerte. For many of us, this is the Holy Sabbath. Para muchos de nosotros esto es el Santo Sábado. And as we worship you this day, Y mientras te adoramos durante este día, in formal prayer, en oración formal, in study, en estudio and meditation of your character, y meditación de tu carácter, I pray that each of us will be renewed and refreshed, oro para que cada uno de nosotros pueda ser renovado y refrescado. that our time with you might be a blessing. Que nuestro tiempo con vos sea una bendición. We thank you for the privilege of the light that you have given to us, Te agradecemos por el privilegio de la luz que nos has dado in bringing us out of the world and into this glorious movement. en sacarnos del mundo y traernos al movimiento, que es algo maravilloso. You have promised us that the truth will set us free. Nos has prometido que la verdad nos hará libres. May this be our prayer today, Que esta sea nuestra oración al día de hoy. that we would truly experience freedom. Que genuinamente experimentemos la libertad. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. I want to welcome everybody. Quiero darle la bienvenida a todos. We have two presentations today. Tenemos dos presentaciones el día de hoy. I want to begin by looking at a few questions. Quiero empezar mirando algunas preguntas. Some I'll attempt to answer, some I will not. Algunas voy a intentar responder y otras no. Since September En septiembre last year, del año pasado, we've been discussing our relationship to the group of people that we call the Levites. hemos estado discutiendo nuestra relación con el grupo de personas que llamamos los levitas. And that line of discussion has opened up many questions for people. Y esa línea de discusión ha abierto muchas preguntas para las personas. And even though there are various questions that people have, Y a pesar de que hay muchas preguntas de que las personas tienen, many of them center around the following theme. muchas están centradas alrededor de este tema. What is my role in life? What is my purpose? ¿Cuál es mi rol en la vida? ¿Cuál es mi propósito? People are beginning to re-question what they are doing here on earth. Las personas han empezado a repreguntarse qué están haciendo acá en la tierra. Which seems to me either that people never knew what their purpose was, Y esto me parece a mí que puede ser que la gente nunca haya sabido cuál era su propósito, or that people believe they've got some new purpose that they're not sure of. o que las personas piensan que tienen un nuevo propósito del que aún no están seguros de qué es. A recurring theme that I've brought up time and again over the years Un tema recurrente que yo traje una y otra vez a través de los años
My translator keeps on cutting out. I don't know if it's a problem with my end or their end. I just want to Mi point that out. traductor se corta, Their no end. sé si es su problema o Okay, el so I'll mío. carry on. Voy a continuar. One of the themes that I have discussed over and over again Uno de los temas que he discutido continuadamente is the subject of personal salvation. es el tema de la salvación personal. Some people might call it sanctification. Algunas personas lo llaman santificación. And I've approached this subject in various ways, He abordado este tema de distintas maneras, from different perspectives. de diferentes perspectivas. Some of them center around what people call practical Christianity. Y algunas están centradas en lo que se refiere a la cristiandad, el cristianismo práctico. But it's always been grounded on a prophetic platform. Pero siempre apoyado, abordado desde una plataforma profética. So a term that was coined as part of those studies Un término que fue acuñado como parte de esos estudios, a term called the 7 steps of salvation, los 7 pasos de la salvación. that term, that title was born out of this conversation, this idea of personal salvation. Ese título fue sacado de esta idea del tema de la salvación personal. And so what I've done over the years, and I continue to do, Y lo que he hecho a través de los años y continúo haciéndolo is to discuss the plan of salvation from different perspectives, specifically 2 perspectives. es abordar el plan de salvación desde distintas perspectivas, específicamente 2 perspectivas. From the perspective of the individual Desde la perspectiva del individuo and what we might call from the perspective of the group. y lo que diríamos la perspectiva grupal. This idea of the group has got different terms, each with a slightly different nuance. Y dentro de lo que es grupal hay diferentes términos para mencionarlo, con algunas So diferencias some sutiles. people might call it the great controversy. Se puede referir a esto como la gran controversia. Sometimes the term institution is used. Si no se usa la palabra también institución, Sometimes the term the church is used. a veces se usa la palabra iglesia. And when you go to the Bible, there are many symbols that are portrayed to talk about this group phenomena. La Biblia tiene muchos símbolos para hablar del tema del fenómeno grupal. At a very simple level, it's not complicated to distinguish or separate between the individual and the group. A un nivel muy sencillo, no es difícil distinguir entre lo individual y lo grupal. Sometimes we become confused in our modeling A veces nos confundimos con nuestros modelos and sometimes those models apply to both the individual and the group. y muchas veces los modelos se ocupan de ambos aspectos, tanto del individuo como del In grupo. your studies, in your meditations, En tus estudios, en tus meditaciones, as far as you're able to, you must distinguish between the individual work and the corporate work. lo más que puedas, tenés que tratar de distinguir entre el trabajo individual y el trabajo corporativo. This has come into sharp focus as we have been discussing the subject of the Levites. Esto ha venido a enfocarse mucho desde que hemos estado discutiendo el tema de los levitas. In more recent studies, En estudios más recientes, I've continued this idea of sanctification, of personal salvation, he continuado esta idea de la salvación personal
and discussed again the subject of prayer. Y de nuevo hemos discutido el tema de la oración. And this subject of prayer has raised many questions, Y el tema de la oración ha levantado muchas preguntas, as it always has in the past. como siempre lo ha hecho en el pasado. And if I can put it this way, the cry of the people is, we don't know how to pray. Y la queja de las personas es, no sabemos cómo orar. And even though this may appear to be a new question, it's not. Y aunque esto parece ser una pregunta nueva, no lo es. The question that's arisen in the minds of people many times over the years. Es una pregunta que ha surgido en la mente de las personas muchas veces a través de los años. But the reason why it's come back into focus, Y la razón por la que está siendo enfocada nuevamente, perhaps people might think in a new way, quizás las personas piensen de una nueva manera, is because I think for the first time in this movement, es porque creo que por primera vez en este movimiento, the subject of how we deal with what we might call Eastern mysticism, el tema de lo que hemos hablado, lo que podríamos decirle o lo hubiéramos dicho, el Eastern mysticism, misticismo oriental, some people might call it yoga, por ejemplo, algunas personas le dirían yoga, and people are not sure if they can practice these, we'll call them these arts, or are they in conflict with our Christian faith? y las personas no saben si pueden practicar estas, podemos decirles, artes, o si están en conflicto con el cristianismo. There's another term that's used commonly nowadays. It's called mindfulness. Hay otro tema que es muy popular hoy en día, que es mindfulness, que es la presencia total, consciente. And as I mentioned previously, the word or the term mindfulness is just a medical term for basically meditation or yoga. Y como lo he mencionado en el pasado, el término mindfulness solo que es un término médico para lo que es la meditación o el yoga. Those terms were too religious, too quirky for the medical fraternity. So early proponents chose a different term, which was mindfulness. Los términos yoga y meditación eran muy raros para la comunidad médica, entonces eligieron el término conciencia plena como un término para explicar el fenómeno. Okay, I wasn't sure when my translator had finished because they keep cutting out. That's why there was a pause. So today, when you hear the term mindfulness, Hoy cuando escuchamos el término mindfulness, it's a sanitized, medicalized word that really just means meditation, yoga, or Eastern mysticism. es una palabra sanitizada, medicalizada, que en realidad significa yoga, meditación, medicina oriental. And when the question was asked about practicing some of those things, Y cuando se hizo la pregunta de practicar algunas de estas cosas, I tried to address the subject, hopefully in a intelligent and sympathetic way. tengo que vestir este tema de una manera empática, Without focusing upon the God that you're worshiping, sin enfocarte en el Dios al cual estás adorando, or the system of religion. o el sistema de la religión. What I chose to do Lo que elegí hacer was to try to look at
what the essence that people who practice these things were trying to achieve. Traté de mirar la esencia de lo que las personas que practican estas cosas están tratando de lograr. And the reason I wanted to do that was not to promote those practices, Y la razón por la que quería hacer eso no era para promover esas prácticas, neither was my purpose to disparage them or trash them, tampoco criticarlas o speak desestimarlas, bad about them. hablar mal de ellas. My purpose was to show what's lacking in our spiritual experience, in our prayer life. Sino lo que quería mostrar es qué es lo que está faltando en nuestra experiencia espiritual, en nuestra vida de oración. And so that's raised this question once again. People don't know how to pray. Y esto de nuevo hizo que surja la pregunta, la queja, las personas no saben cómo orar. So I'm not going to address those questions about prayer specifically here, No voy a abordar esas preguntas acerca de la oración de manera específica acá, but I do want to clarify some points. pero sí quiero clarificar algunos puntos. I'm neither disparaging, which means speaking bad. I'm not neither disparaging or promoting mindfulness. No estoy ni hablando mal ni promoviendo mindfulness, And I'm not saying it's wrong to have, I'm going to use the term formal prayer. Some people might call it ritualistic prayer. tampoco que esté mal hacer oraciones de forma formal o ritualística, como un ritual. Because those people who promote mindfulness or yoga, they are very ritualistic in their practices. Porque las personas que promueven el yoga y el mindfulness sí son de abordarlo con rituales. So I don't want to make it appear that I'm opposed to formal prayer. No quiero que parezca que estoy opuesto a las oraciones formales. If you ask yogic experts, Si le yogis, preguntas a los expertos en yoga, they won't use this term, but it's a term that we use as Christians. no van a usar este término, pero es un término que nosotros como cristianos sí usamos. A life of prayer. Una vida de oración. So it's a term that you're all familiar with, that we should have a life of prayer. Es un concepto con el que todos están familiarizados, que deberíamos tener una vida de oración. We should be in constant communication with God. Deberíamos estar en continua comunicación con Dios. So simply that would mean that your existence, your being, would be communicating with God 24/7. Esto significaría que tu ser estaría en comunicación con Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. As soon as you start viewing that phrase, a life of prayer, in that way, Cuando empezás a ver esta frase de ese modo, it needs to be contextualized. tiene que ser contextualizado. Now, yogics will have a very similar idea Los expertos en yoga tienen una idea muy similar, that a person should be mindful or they should meditate all the time. de que la persona tiene que tener una conciencia plena o meditar todo el tiempo. And while sleep is a complex subject, Y mientras que dormir a pesar de que dormir es un tema complejo, the time that we're awake affects the time that we're asleep and vice versa. el tiempo que pasamos despiertos en vigilia afecta nuestras horas de sueño y viceversa. So there is a truthfulness to the idea of having a prayer life 24/7, even through sleep. Hay una verdad en tener una vida de oración 24 horas al día, incluso cuando dormimos. Those yogics, like me, Esos yogis, al igual que yo, are clear on one thing. tienen claro una cosa. Even though they speak about having a mindful life, A pesar de que hablan de tener una vida
con conciencia plena, they speak about the importance of setting aside time in the day specifically for meditation. hablan también de la importancia de separar un espacio en el día, un horario específico para tener meditación. And we, above all the people of the earth, should be able to have empathy with that idea. Y nosotros, por sobre todas las personas del mundo, deberíamos poder empatizar con esa idea, Because that's the essence of the Sabbath. porque esa es la esencia del sábado, That's the essence of tithe. esa es la esencia del diezmo. We don't return our tithe, we give to God God's tithe. Nosotros no le devolvemos a Dios, no le damos a Dios el diezmo, sino que le devolvemos a Dios lo que es de él. And so we're all familiar with the idea and the logic about Sabbath. This is, we might call it holy time or special time. Todos tenemos claro el concepto del sábado, que es un día santo, un espacio de tiempo que está separado. So I'm not saying there's anything wrong with formal prayer, that you pray at the beginning of a meal, you pray when you wake up, you pray when you go to sleep. No pienso que haya nada de errado con los horarios formales de oración, cuando te levantás, cuando comes, cuando vas a dormir. There's a place for all of those things. Hay un lugar para todo esto. What's lacking is this idea of having deep and meaningful communication with God. Lo que está faltando es esta idea de tener una comunicación con Dios profunda y continua. And so I wanted to clarify that point. Or those Quiero couple of aclarar points. ese punto o algunos puntos. So people are asking, how do they pray? Las personas están preguntando cómo orar. So the one thing I want to say is there are some techniques that we could use that are helpful, but there are no rules. Hay algunas técnicas que tenemos que pueden ser útiles, pero no hay reglas. And one thing that I haven't discussed Y una cosa que no he discutido aún is the connection between breathing and mindfulness. es la conexión que hay entre la respiración y mindfulness. People are fearful about breathing techniques, La gente le tiene miedo a las técnicas de respiración, but once again, the science is really strong about the benefits of proper breathing. pero una vez más la ciencia tiene mucho para decir acerca de los beneficios de respirar adecuadamente. And again, I think it's something that we as Adventists have confined to the health message or the reform message. Y es algo que los adventistas hemos confinado a la reforma del mensaje de reforma de salud And have separated that from our spiritual life. y lo hemos separado de nuestra vida espiritual. And I think part of the reason for that is many of us have separated the reforms from our spiritual life. We've compartmentalized those things. Y la razón para esto es que muchos hemos compartimentalizado nuestra vida, separando las reformas de nuestra vida espiritual. So a question that's come up a few times with people Una pregunta que ha surgido bastantes veces con las personas is the subject of time setting. es el tema de fijar fechas. People want to know the time of the Sunday law and why we're not time setting. Las personas quieren saber cuándo es la ley dominical y por qué no estamos fijando una fecha. I think one of the things that we still haven't understood or learned our lesson from Una de las cosas que creo que todavía no hemos entendido o aprendido nuestra lección con respecto a eso is the weakness or the inability of time setting es la debilidad o la debilidad de time setting, de fijar fechas, to produce nothing more than emotional excitement. si estamos usando nada más que entusiasmo emocional. So that's one point. Ese es un punto.
The second point is El otro punto es, people want to know when the Sunday law is. la gente quiere saber cuándo viene la ley dominical, cuándo es. And the problem with pursuing that avenue of investigation Y el problema con perseguir esa avenida de investigación is that the way inspiration speaks about the Sunday law es que la forma en la que la inspiración habla acerca de la ley dominical can deceive you into thinking that that's a big event. te puede confundir y hacerte pensar que ese es un gran evento. And we have enough collective information now that we know it will not be a major event. Y hoy en día tenemos suficiente información para entender que no va a ser un evento grande. Approaching 2014, the Sunday law, Acercándonos al 2014, que fue la ley dominical, there was opposition to that. había oposición al tema. Post 2014, Después del 2014, when there was an acceptance that that study, that idea was truth, cuando hubo aceptación de que esa idea, ese estudio era verdad, that using the 2520 as a key to unlock time, that 2014 could be demonstrated as the Sunday law, que usando los 2520 para abrir el tiempo se podría demostrar que el 2014 era la ley dominical. it took us years to actually figure out what even happened in 2014, what the Sunday law was. Nos llevó años siquiera entender qué había pasado en el 2014 y qué significó. And people had some really strange ideas. Y las personas tenían algunas ideas realmente extrañas. And the reason why they were strange Y la razón por la que eran extrañas is because they had been warped by people's political leaning. es porque habían sido mal logradas por la inclinación política que tenían las personas And their social conditioning. y su condicionamiento social. This movement was run and controlled by conservative Americans. Este movimiento en ese entonces era manejado y controlado por americanos conservadores. This was not just FFA. No era solo Future for America, This American conservative viewpoint este punto de vista estadounidense conservador was shaping, molding, and had warped this movement's view estaba moldeando y había mal logrado la visión del movimiento, of what truth was, of De lo- what the Sunday law was. de lo que era la verdad, de lo que era la ley dominical. And what those Americans had done was to put their personal prejudices and filter them into their prophetic message. Y lo que habían hecho estas personas estadounidenses era poner sus prejuicios personales y trabajarlos, meterlos en el mensaje. In 2018, En el 2018, Elder Jeff correctly understood one thing, entendió correctamente una cosa el anciano Jeff, that he must decrease and others must increase. que él tenía que descender para que otras personas pudieran crecer, aumentar. And when I say he, I don't just mean him as an individual. Y cuando digo él, no me refiero solo a él como un individuo, I mean American conservatism. sino me refiero a el conservadurismo estadounidense In the movement. en el movimiento. And what ended up happening Lo que terminó pasando was that God raised up another leader from a different continent es que Dios levantó a otro líder de otro continente, someone who had been brought up with a completely different
political view of how the world is constructed. Alguien que había crecido con un entendimiento diferente político de cómo el mundo está construido. And what we began to do in this movement Y lo que empezamos a hacer en este movimiento was deconstruct American hegemony. fue deconstruir la hegemonía estadounidense. So hegemony means basically control. La Simply hegemonía, si lo ponemos de manera sencilla, significa control. We began to realize that this is a worldwide movement with a worldwide message. Nos dimos cuenta que este es un movimiento global que tiene un mensaje global. It's multilingual, lingual and multicultural and multi-religion. Tiene múltiples idiomas, múltiples culturas y múltiples religiones. And so the idea of actually a literal Sunday law soon was discarded as a historical idea. Y la idea de una ley dominical así fue descartada como un concepto histórico. Because it could not fit into a worldwide message. Porque no podía encajar en un mensaje de alcance global. And that's why we've clearly understood now what the test is. Y por eso hemos entendido ahora bien cuál es la prueba. And one of the things that came to light was that in 2014, there was not a single event, there was a cluster of events. Y lo que entendimos es que en el 2014 no hubo un simple evento, sino que hubieron muchos eventos que se solaparon. So my point is this. Mi punto es el siguiente. If I were to give you the date of the Sunday law, Si yo fuera a darles la fecha de la ley dominical, it would not help you. no les ayudaría. It might get you excited, Podría entusiasmarlos, either happy or fearful, one of those two emotions, o alegres o miedosos, una de esas dos emociones, but it won't do much more than that. pero no más que eso. Because the next thing that people will ask, Porque la siguiente pregunta que va a surgir de la gente, if I gave you the date, si yo les diera la fecha, is what is the Sunday law going to be? es ¿qué va a ser la ley dominical? And whilst I might know the date, Y mientras sé la fecha, puedo saber la fecha, I definitely don't know the event, definitivamente no podría saber el evento or more accurately, the cluster of events. o los eventos que van a estar solapados, si queremos ser más. All we have is the general theme. Lo que tenemos es un tema central. But what I can tell you Lo que sí puedo decirles is that we don't have much time left. es que no tenemos mucho tiempo que nos quede. So part of this question Parte de esta pregunta is the movement today failing like the Millerites failed? ¿está nuestro movimiento hoy en día fallando como falló el movimiento Millerita? From the very top, the Millerites rejected the methodology and the necessary tools to calculate time. Desde el principio los Milleritas rechazaron las herramientas para poder calcular el tiempo. And that failure brought them into a Laodicean condition, simply stated. Y ese fallo los llevó a una condición laodicense, para decirlo de manera sencilla, And therefore they were unprepared for the Sunday law in their time, if I can phrase it that way. y por eso estuvieron mal preparados para la ley dominical en su tiempo, si lo puedo poner de esa manera. The question is, are we making a similar mistake? La pregunta es, ¿estamos nosotros cometiendo un error similar? When people ask a question like this, it's not normally a question, it's normally a suggestion. Cuando las personas hacen estas preguntas, en general no es tanto una pregunta y es más bien una sugerencia. I don't believe we are. No creo que lo estemos haciendo. I don't believe we're making the same mistakes as the Millerites made.
No creo que estemos cometiendo el mismo error que cometieron los mileritas. Our reliance upon time Apoyarnos sobre el tiempo will not help us. no nos va a ayudar. And I think I've already given sufficient information, Y creo que ya les he dado suficiente información, clues if you like, pistas, si quieren, about how to determine the nature and the timing of the Sunday law. acerca de cómo determinar la naturaleza y el tiempo de la ley dominical. It's connected to the election cycle in the United States, Está conectado al ciclo electivo de elecciones en Estados Unidos and the transfer of power between the Democrats and the Republicans. y cómo está el poder distribuido entre los republicanos y los demócratas. That's all the clues that we need. Esas son todas las pistas que necesitamos. But the waymark that's of significance for us Y el evento que es gran importancia para nosotros, and I'm not saying this, inspiration teaches it, y no digo que la inspiración no lo digo yo, la inspiración lo enseña, Revelation 18, el Apocalipsis 18 is not the Sunday law. no es la ley dominical, It's the loud cry. es el alto clamor o el fuerte pregón, Sometimes people call it the midnight cry. o el clamor de medianoche. If you put those glasses on Si nos ponemos esos lentes and go back and read inspiration, y volvemos y leemos la inspiración, you'll see that that's the constant theme where Ellen White focuses her attention. It's upon the loud cry, not upon the Sunday law. Elena de White pone su mayor atención en el fuerte pregón y no en la ley dominical. And I definitely don't know the date for the loud cry. Y definitivamente no sabemos la fecha para el fuerte pregón. Okay, so another question, it's more of a theme, Otra pregunta que también es más como un tema is about bad journalism. es acerca de los malos periodistas o del periodismo malo. I've used the word bad. Yo usé la palabra malo. Weak journalism, some might say. Algunos podrían decir periodismo débil. And the reason why I think this is an important question Y la razón por la que pienso que esta es una pregunta importante is because I've stated many times before es porque, como ya he dicho muchas veces antes, that there are degrees of inspiration, hay distintos grados de inspiración, which means that there are degrees of prophets, que hay distintos grados de profetas, different types of prophets. diferentes tipos. And I've said unequivocally that I believe that journalists are prophets. Y he dicho sin temblar que los periodistas son profetas. They don't have the same nature or quality as we possess, No tienen la misma naturaleza o calidad o cualidades que nosotros poseemos, but they are prophets. pero son profetas. I want to make an observation now. Quiero hacer una observación ahora. Oh, no, let me go with the question first. Dejen que hago la pregunta primero. So there are various examples that are given in this question about journalism. Hay muchos ejemplos que dan en esta pregunta acerca de los periodistas. I think I'll go with three. Voy a hacer tres. One of them is mask wearing. Una es usar mascarillas. One of them is the bombing of the Nord Stream pipeline. I hope you all know what that is. Otros acerca del bombardeo que hubo en la tubería, en el oleoducto. That was a gas pipeline that went from Russia to Europe.
que era un oleoducto que iba de Rusia a Europa It was called Nord Stream 2 because it was the second pipeline. y se llamaba el Nord Stream tubo And it got bombed recently, y recientemente last fue year sometime. bombardeado. And the third example about evangelism Y el tercero es acerca del evangelismo. the question didn't say this, but I'm going to say it, bad journalism Y otra de las preguntas era acerca del mal periodismo. was about the source of the COVID virus. Where did it come from? Era de dónde salió el COVID, So qué fuente tuvo. if you've kept up with the news, you know the three examples that I've spoken of. Si han estado al día con las noticias, saben los 3 ejemplos de los cuales estoy hablando. In fact, the first example about masks, I even posted some information on the media broadcast recently. Y acerca de los barbijos, recientemente publiqué información en la comunicación de la lista de difusión del movimiento. So the point that's being brought up here El punto que sale a la luz acá o que surge is that these journalists changed their minds, es que estos periodistas cambiaron de idea, which means that either they make a mistake lo que significa o que han cometido un error and they give you bad information, y te han dado información falsa, and then they give you good information, or it's vice versa. y que te dan, cometieron un error y te dan ahora buena información, o al revés. We would hope it goes from bad to good as light progresses. Esperaríamos que vaya de errada a correcta mientras progresa la luz. Which you all know leads to the question, Y eso lleva a una siguiente pregunta. how can you trust people who make mistakes? ¿Cómo puede uno confiar en personas que cometen errores? And I think the reason why this is a really important question Y la razón por la que esta es una pregunta muy importante is not because it's about should we wear masks or should we not. no es porque si tendríamos que usar barbijos o no. It goes down to the fact of how do we view prophets and their work? Sino que esto todo destila en cómo vemos a los profetas y su trabajo. Can prophets make mistakes? Y los profetas se equivocan. Do they make mistakes? Se equivocan los profetas. Do they have prejudices? Tienen prejuicios los profetas. Do they have a warped understanding of the truth? Tienen un entendimiento mal logrado de la verdad. All of those questions were already answered Todas estas preguntas ya han sido respondidas long before any of those three news events happened. mucho antes de que estos grandes eventos periodísticos ocurrieran. There are an important set of studies Hay un importante set de estudios that were done in France, que fue hecho en Francia, and I'm going to go with 2018. I might have the year wrong. voy a decir que fue en el 2018, puede ser que me esté equivocando con el año, And what those studies focused on y lo que se enfocaban estos estudios in preparation of this question en preparación de esta pregunta was tackling the subject of the failure of prophets fue abordar el tema de la falla de los profetas. and I think good evidence was given, Y creo que se dio buena evidencia, compelling evidence, evidencia convincente, that William Miller que William Miller was a bad prophet. era un mal profeta. And I think many of us could empathize with that view. Y creo que muchos de nosotros podríamos empatizar con ese punto de vista. But what was more challenging for people who had
looked at those studies Pero lo que era más desafiante para las personas que miraron esos estudios was the idea, what kind of prophet was Ellen White? era la pregunta, ¿qué clase de profeta era Ellen White? And those studies gave a good defense discussing the idea that Ellen White was a bad prophet. Y esos estudios dieron buena defensa de que Elena de White era un mal profeta. So the question is, when we talk about good and bad, what does that mean? Because it has to have a context. Entonces, cuando hablamos de malo o bueno, ¿qué significa eso? Porque tiene que haber un contexto. We're all familiar with the churches, Todos estamos familiarizados con las iglesias, spoken about in Revelation 2 and 3. que se habla en Apocalipsis 2 y 3. So I spoke about William Miller and I spoke about Ellen White. Hablé de William Miller y hablé de Ellen White. And we know that they, if I can phrase it this way, loosely, Y sabemos que ellos, si lo puedo poner de manera general, liviana, that they are the messengers to the church. eran mensajeros a la iglesia. You know that Ellen White speaks of herself in that framework. Elena de White se refiere a ella misma con ese marco. So I want to go from a messenger to the church of their time to the angel of the church of their time. Quiero pasar de el mensajero de la iglesia en su tiempo a el ángel de la iglesia en ese tiempo. With Revelation 3:1, Revelation 3:14. Estamos en Apocalipsis 2 y 3. Revelation 3:1, Apocalipsis 3:1. speaking about the church of Sardis. Hablando de la iglesia de Sardis. Revelation 3:14, speaking about the church of Laodicea. Y 3:14 que habla de la iglesia de la Odisea. Look at those two churches and lay them side by side and compare them. Miren estas dos iglesias lado a lado y compárenlas. And they both have the same characteristic. Y ambas tienen la misma característica. They both claim to be alive, Ambas dicen que están vivas, but they're dead. pero están muertas. And when it speaks about life, Y cuando habla de vida, this is talking about life in and of themselves, and they have a life-saving message. esto habla de la vida propia y de tener un mensaje que salve vidas. So it's not just about themselves, it's also about the message that they have. No solo se trata de sí mismas, sino del mensaje que tienen para dar. They claim to have a message of life, of salvation, Profesan tener un mensaje de salvación, de vida, but they brought a message that they gave a message that brought death, pero dan un mensaje que trae muerte. because as a person speaks, it's how they think. Porque como una persona habla, es como piensa. Whatever you think, you act out. Lo que sea que pienses, lo sale comportamentalmente. So even though they claim to have a message of life, of salvation, their message brings death. Aunque profesan tener un mensaje de salvación, de vida, su mensaje trae la muerte. And in and of themselves, they claim to have life, salvation, but they are dead. Y ellas mismas también profesan tener vida, salvación, pero están muertas. It's all about profession, Todo tiene que ver con la profesión, su profesión. but their works don't follow through. Pero sus obras no están alineadas. And those works Y esas obras have to be considered personally, which is the individual,
what they think, y las obras tienen que ser consideradas de manera individual, que es lo que las personas piensan, and corporately, the message that they're going to give. y corporativamente el mensaje que van a dar. So when we talk about the works, it's their personal experience and the message that they're going to give, their prophetic model. Cuando hablamos de las obras, es el mensaje profético, el modelo profético. And both these prophets make mistakes, Ambos big de estos, ones. ambos de estos profetas cometen errores grandes. They have truth. They're messengers from God, Tienen verdad, son mensajeros de Dios, but their message is so damaged pero su mensaje está tan dañado because of their personal experience. por su experiencia personal, Instead of bringing life, it brings death. que en vez de traer vida, trae muerte. This is not something new. As I said, these studies were done years ago. Esto no es algo nuevo, estos estudios fueron hechos hace años. So the point I want to make El punto que quiero hacer is that when we think about prophets, es que cuando pensamos en los profetas, we have to be nuanced, tenemos que tener en cuenta la complejidad, las sutilezas, we have to be realistic y tenemos que ser realistas about the difference between humanity and divinity. y en las diferencias que hay entre la humanidad y la divinidad, And how they combine, how they join together. y cómo se combinan, cómo trabajan en conjunto. And part of those studies Y parte de esos estudios and others that have been done since then y otros estudios que se han hecho desde ese entonces discuss the weakness of God. Abordan la debilidad de Dios, God's frailty, la debilidad o la fragilidad de Dios. and God's weakness and God's frailty is the following. Tanto la debilidad como la fragilidad de Dios es la siguiente. The same problem we all have. El mismo problema que todos tenemos. It's our need for relationships, Es nuestra necesidad para tener relaciones. because relationships always will tend to weaken you. Porque las relaciones siempre tienden a debilitarte. It will weaken your ability to behave and act in the way that you know to be correct. Va a debilitar tu capacidad de pensar y actuar de la manera que vos crees correcta. We often call it compromise. Nos referimos a esto como concesiones. And that is not the entirety of it, but that's part of God's weakness. No es lo completo, pero es parte de la debilidad de Dios. God chooses, can't choose, is forced by God's nature to have relationships. Dios es obligado por su naturaleza, no lo elige, a tener relaciones. And that weakens God's ability to do things right. Y eso debilita su capacidad de hacer las cosas bien. So God's going to choose weak human beings. Dios elige entonces a seres humanos débiles, People who are broken and have a wrong idea of the truth. personas que están rotas, que tienen ideas erradas acerca de la verdad, And they have to go to an education process as they're doing their work. y tienen que atravesar un proceso de reeducación a medida que están haciendo su trabajo. And it's a disastrous combination. Y es una combinación desastrosa. It will always lead to pain and heartache Y siempre lleva a dolor y corazones rotos for both partners, God and the prophet, para ambas partes, tanto Dios como el profeta, and all the people that the prophet is communicating with. y todas las personas con las que el profeta se está comunicando.
So I want to reiterate the point. Quiero reiterar el punto entonces. Prophets have a consistent history of doing a bad job. Los profetas tienen una historia de larga data de hacer un mal trabajo, Misrepresenting God and making mistakes, de mal representar a Dios y de cometer errores, doing their agenda, not God's agenda. de hacer su propia, llevar a cabo su propia agenda y no la agenda de Dios. But what we must remember is that it's not malicious, it's not premeditated. Pero no es malicioso, no es premeditado. The frailty of human beings. Esta es la debilidad de los seres humanos. So when it comes to the truths in this movement, Cuando se trata de la verdad en este movimiento, one of the things that we need to be careful about, una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado, and I hear this all the time, y escucho esto todo el tiempo, what is the movement's position on subject X? ¿cuál es la posición del movimiento sobre X tema? And my first question always is, who's the movement that you're referring to? Y mi primera pregunta es, ¿quién es el movimiento al cual te estás refiriendo? Are you talking about one person, or are you talking about we had some kind of vote on it? ¿Estás hablando de una persona en particular o estás hablando de como si hubiéramos tenido un voto acerca del tema? And the movement's position is what the majority voted on. Y que la posición del movimiento sea lo que la mayoría votó. You know that's never the case. Y saben ustedes que ese nunca es el caso. So when we talk about the movement position, we all know what that means. Cuando hablamos de la posición del movimiento, sabemos a qué nos referimos. And it exposes people to great danger. Y expone a las personas a gran peligro. Because the movement's position Porque la posición del movimiento in 1840 en 1840 was that God was going to come back to earth in 3 years. era que Dios iba a volver a la tierra en 3 años. Now that wasn't some 300 Millerite preachers coming up with that idea. Eso no era algunos mileritas que salieron con esa idea. The movement's position was Miller's position. La posición del movimiento era la posición de Miller. And go to 1863. Vamos a el 63. We can blame the leaders for trashing, throwing away the 2520. Podemos quejarnos de los líderes por tirar a la basura los 2520, But everybody knows who was running the church. pero todos sabemos quién llevaba la iglesia. It's Ellen White. Era Ellen White. And Ellen White does not argue against that. Y Elena de White no se opuso a eso. She rubber stamps it. Lo selló. So when we talk about the position of the 2520 and we want to blame certain individuals in the church, Cuando hablamos de lo que le pasó a los 2520 y queremos quejarnos de ciertos líderes en la iglesia, in English they use the term, the buck stops with the boss. en inglés tenemos una frase It means the final responsibility goes to Ellen White. Que esto atribuye la responsabilidad más importante a Ellen White, que era la líder. So when we speak about a movement position, Cuando hablamos de la posición del movimiento, we tend to mean it's the statement or the position of the messenger or the angel of the church. nos referimos a la posición del mensajero o el ángel de la iglesia. And that has strengths and weaknesses to it. Y esto tiene sus debilidades. So bear that in mind. Tengan esto en cuenta. Coming back to journalism, Volviendo al periodismo, we have become what
I want to say is careless, if not lazy, in our language. Nos hemos convertido en personas que son descuidadas, sino por no decir vagas o perezosas en nuestro lenguaje. We talk about good news and bad news. Hablamos de noticias buenas y noticias malas, The news that's on the left or the news that's on the right. la derecha o la izquierda. What news is safe and what news is dangerous. Qué noticias son seguras y cuáles son peligrosas. But it seems to me we aren't using that term accurately. Pero me parece a mí que no estamos usando esos términos de manera correcta, adecuada. I think when we talk about good and bad news or news bias, Creo que cuando hablamos de noticias buenas, noticias malas o noticias sesgadas, what we're not speaking about really is the news. de lo que menos estamos hablando es en las noticias en sí. What we're really speaking about is people's opinions. De lo que estamos hablando es de las opiniones de las personas. I would like you to consider the following. Quiero que consideren lo siguiente. The news are or is facts. Las noticias son hechos. The thing that actually happened. Es lo que de hecho ocurrió. And what we tend to call news actually isn't news. Y a lo que nos tendemos a referir como noticias, en realidad no son noticias. It's people's or journalists' opinions on a subject. Y lo que son las opiniones que tienen los periodistas sobre el tema. Now, I'm not arguing because I've already made this point No quiero discutir porque ya he hecho este punto, that prophets bring in their prejudices, their biases into their message. They do that. los profetas traen sus propios prejuicios, su visión a su trabajo. Esto ya lo sabemos. But I think it's helpful if we keep clear in our mind the difference between the news, which is the facts, and the opinions, which is based upon people's biases or people's worldview. Por eso tenemos que poder distinguir entre los hechos de las noticias y las opiniones que están marcadas por la cosmovisión que tengan los periodistas. Our work is not to investigate or to comment. No, it's not to investigate the news. Nuestro trabajo no es investigar las noticias. When we postulate between what is a good source or a bad source. Cuando postulamos si es una buena fuente o una mala fuente. If everybody was unbiased, Si nadie tuviera sesgos, they would just give the facts. solo darían los hechos. Now, like yourselves, I know that that is a naive view of how the world operates. Y como ustedes sabemos que esto es una visión inocente de ver cómo el mundo funciona. Because the choice of words that I will use to explain the news Porque la elección de palabras que voy a hacer yo para explicar las noticias tends to bring in my biases. marca mis sesgos, muestra mis So, sesgos. instead of saying there was a sunrise, En vez de decir, por ejemplo, que hubo una salida de sol, which is news because it's just a fact, que es una noticia porque es simplemente un hecho, what journalists, what prophets tend to do lo que nosotros, los profetas y los periodistas tienden a hacer, they tend to want to give their view on what that sunrise looked like, felt like, what it meant. tratan de dar su visión de qué es lo que esa salida de sol, el amanecer, cómo se vio, cómo se sintió, qué significó. And that's where we get media bias.
Y ahí es cuando tenemos sesgos mediáticos. A large proportion of all the articles that we share on our forums Una gran proporción de muchos de los artículos que compartimos en nuestros foros, if you look carefully, you'll see that they're opinion pieces. They're not even news. si se fijan con cuidado, van a ver que son opinión y no noticias. And the other half of the articles that we share Y la otra mitad de los artículos que compartimos are news, son noticias, but what tends to happen is that instead of just giving the facts, pero lo que tiende a ocurrir es que en vez de solo dar los hechos, 20 people were killed, 20 personas fueron asesinadas o murieron, a journalist will say 20 people were killed by angry-looking policemen. van a decir, fueron asesinadas 20 personas por policías que se veían que estaban enojados. And another journalist will say 20 people were killed by faithful, hard-working policemen. Y otro periodista va a escribir, murieron 20 personas asesinadas por policías que estaban haciendo su trabajo de manera fiel. So you need to be able to see the difference between the news and those two opinions. Entonces tenemos que poder distinguir la noticia de estas dos opiniones. So when we approach news, we need to be really careful about distilling the facts from opinions. Tenemos que ser muy astutos al leer las noticias en poder destilar lo que ocurrió de las opiniones. I say be careful about it, but you can't succeed. You will always fail. Digo que tengan cuidado, pero no pueden tener éxito en esta empresa, siempre van a fallar. Because what you need to then factor in is another element to this. Y después, porque lo que hay que tener en cuenta después es otro elemento. It's your personal biases and your personal prejudices. Son tus sesgos y tus propios prejuicios. Because you had a bad experience with police, so which journalists are you going to trust more? Porque, por ejemplo, si vos tuviste una mala experiencia con la policía, ¿a qué periodista vas a leer más? Or your wife is a police woman and you trust your wife and you know what she's like, and therefore you will have another perspective of what that event was and how it happened. O si tu esposa trabaja en la fuerza policial y es policía, y vos tenés una opinión de ella, eso también va a afectar sobre cómo vos leas las noticias. So when you combine all of these elements Cuando combinamos todos estos elementos, to the message, to journalism, however you want to frame the issue, al mensaje, al periodismo, como quieras enfocar o abordar el tema, there are certain things that you need to distill from all of this. hay ciertas cosas que hay que destilar de todo esto. One of them is that there are facts, there is news, Una de ellas es que hay hechos, hay noticias, and that is different to opinions. y eso es diferente de que las opiniones. And you need both. You need facts and you need opinions. Necesitamos las dos, necesitamos hechos y necesitamos opiniones. Because when I read something in the news, Porque cuando yo leo algo en las noticias, I want that person's opinion of what happened as much as I want the facts. quiero tanto los hechos como la opinión de la persona que está escribiendo. The stock market went down 2% yesterday. La bolsa cayó 2% ayer. That's the fact. I want to know that. Ese es un hecho, yo quiero saber eso. But what else do I want to know? Pero ¿qué más quiero saber? What's the implications of this? Why did it happen? And where's it going? Where's it headed? ¿Qué implicaciones tiene esto y a dónde va? ¿A dónde está por derivar esto? And that is not news. Y eso no es una noticia, That is now opinion. eso es opinión. And because I've got a vested interest in this, Y porque yo tengo un interés genuino en eso, and I've got my own prejudices or my own views of how things are supposed to work,
y porque yo tengo mis propios sesgos y prejuicios e ideas de cómo las cosas deberían funcionar, I will seek out journalists or articles that are in agreement with my worldview. voy a buscar artículos o periodistas que estén de acuerdo con mi cosmovisión. And you must all see how naive, stupid, and dangerous that is. Y todos tenemos que ver cuán ingenuo y estúpido es eso. It's called confirmation bias. Se llama sesgo de confirmación. I have a bias and I just want someone to confirm it. Yo tengo un sesgo y solo quiero que alguien me lo confirme. I think the stock market is going up. Yo creo que la bolsa de valores está subiendo. So when it dropped 2% yesterday, that's just a temporary correction. Así que cuando cayó 2% ayer, eso es solo una corrección temporal. It's not the beginning of a bear market because I don't want to have a bear market. No es el principio de un declive en el mercado, porque yo no quiero que eso ocurra. And this is how we approach prophecy. Y así abordamos la profecía. There's failure and mistakes all around. Hay fallas y errores por todos lados. There's plenty of blame for everybody. Hay suficiente culpa para repartir a todos. You can blame the messenger. Podés culpar al mensajero, You can blame the flock. podés culpar al rebaño, Blame God. podés culpar a Dios, You can blame Satan. podés culpar a Satanás. There's blame everywhere Se puede repartir la culpa en todos lados, because people have got their own biases, their own agendas, their own views. porque las personas tienen sus propios sesgos, sus propios prejuicios, agendas, cosmovisión. So Así que, if I believe this is the facts, this is the news, this is the truth, si yo creo esta es la verdad, esta es la noticia, what am I supposed to do with that? ¿qué tengo que hacer con eso? Do I share the truth ¿Comparto la verdad or do I not share it? o no la comparto? And the problem is the following. Y el problema es el siguiente. When it comes to the movement's news, Cuando se trata de las noticias del movimiento, part of what we're doing is not just talking about the news, which is what's actually happening, mucho de lo que estamos hablando no es de las noticias, de lo que está ocurriendo en verdad. we want to talk about the news of what's happening tomorrow, and that's not news yet. Sino que ya queremos hablar de las noticias de lo que va a ocurrir mañana, y eso aún no es noticia. Prophecy is an extrapolation or an extension of the news. La profecía es una extrapolación de las noticias, Cause to effect. causa y efecto. I know the Sunday law is coming because that's not news. Yo sé que está viniendo la ley dominical, porque eso no es noticias. That was a bad sentence. It might get translated wrong. I know the Sunday law is coming, Sé even que though viene- that is not news. Sé que está viniendo la ley dominical, incluso si eso no es noticias. I know it's coming because there is news, which means it's happening right now. Pero sé que está viniendo porque hay noticias hoy que están ocurriendo hoy en día. Ellen White calls that the agitation of the Sunday law. Y Elena de White le dice a esto la agitación de la ley dominical. And I think we need to always bear that in mind, that a future prediction has to be based upon a present experience. Y creo que tenemos que tener eso en mente, que una predicción del futuro tiene que estar basada en una experiencia del presente. Otherwise, numerology would send you mad. Si no, la numerología te haría perder la cabeza. So I could calculate the Sunday law coming 20 different times and give you 20 different dates. Porque se puede calcular una fecha de diferentes 20 maneras con diferentes resultados distintos. When it came to the Millerite movement, Cuando se trató del movimiento millerita, the only way that was working, la única forma en la que eso funcionaba, the only way that the prediction of 1843 is happening,
La única forma en la que la predicción del 43 ocurrió, is we call it there's a loud cry, lo decimos como un fuerte pregón, which really is news that's happening today in 1840. That's today. que en realidad eran noticias que estaban pasando hoy en día. En ese momento era 1840. The problem is you've got to be able to decide or decipher what that news means. El problema es que tenés que poder saber descifrar qué significan esas noticias. So John Smith says that news in the Middle East means nothing. John Smith dijo, esas noticias en el Medio Oriente significan nada. The movement said that event in the Middle East means the second advent is in 3 years. Simply put. Y el movimiento dijo, ese evento en el Medio Oriente quiere decir que Jesús va a venir en 3 años. So De manera puesta de sencilla. I want us to see this is a really complicated issue. Quiero que veamos que este es un tema muy complejo. So I gave you 3 examples. Les di 3 ejemplos entonces. Mask wearing, Los barbijos, the bombing of the pipeline, el bombardeo del oleoducto, and where did COVID come from? y de dónde salió el COVID. And if you trace the news of all of those 3 issues, Y si trazamos las noticias de esos 3 eventos, no one knows all the facts at the beginning. al principio nadie sabe todos los hechos. In the middle, En el medio, and even today, we can't say that we're at the end. incluso hoy en día que no podemos decir que haya llegado a su fin, So even now, we don't know all the facts of any of those 3 things. incluso hoy en día no tenemos todos los hechos de esos 3 acontecimientos. The closest one that we can get to is on mask wearing. Al que más nos podemos acercar es al tema del barbijo. But the problem with that is if you look at the research that's done on mask wearing, El problema con eso es que si te fijas en las investigaciones que se han hecho respecto del uso de los barbijos, it's complicated. es complicado. And everybody wants a simple message. Todos quieren un mensaje sencillo. And what people assume at the beginning Y lo que las personas asumen al inicio ends up changing or evolving as new information comes along. termina cambiando o evolucionando mientras más información hay. So the subject of mask wearing, it shouldn't come as a surprise that the recommendation changes. No nos tiene que sorprender que el tema del uso de los barbijos cambie en las recomendaciones. You need to remember that why are people wearing masks? Tenés que acordarte por qué está la gente usando barbijos. It's to stop viruses entering into your system. Es para frenar a los virus que entren en tu sistema. So therefore, you need to understand how the viruses enter. Entonces tienes que entender cómo entran los virus. And this is not complete, so I'm going to say it simply. Y esto no es completo, así que lo voy a decir de manera sencilla. The viruses piggybank or are carried on moisture, or we'll call it water droplets. Los virus se suben como a caballito de moléculas de agua. And those water molecules are of different sizes. They could be droplets or they could be vapor. Las moléculas de agua pueden ser pequeñas gotitas o microgotas, se llaman, o vapor. The difference between rain and fog. Es la diferencia entre la niebla y la lluvia. You don't say that it's raining, you don't say that it's pouring fog, because fog will remain stationary. No se dice que cae niebla porque la niebla está quieta, Because it's about particle size. porque son partículas pequeñas. And viruses can sit on small pieces of water and larger pieces of water. Los virus pueden estar colocados en pequeñas partículas de agua o grandes partículas de agua. So when it comes to the viruses entering into your body, they're going to come in 2 ways. Cuando se trata de que los virus ingresen a tu sistema, pueden ingresar de distintas maneras.
on big water particles and on small water particles. en partículas grandes de agua o en partículas pequeñas de agua. And masks will only help you with viruses that are on big water particles. Y los barbijos solo van a frenar las gotas grandes de agua. And the way they help the most Y la forma en la que más ayudan is not from helping the victim, but it's helping the perpetrator. no es de ayudar a la víctima, sino de ayudar a la persona que está perpetrando. It's to stop the water particles in the person who's got the virus spreading to other people. It's to contain their water particles. Es para contener las partículas de la persona que está llevando el virus para frenarlo de que entre a los sistemas de otras personas. And if someone doesn't wear a mask and they sneeze in front of you, the mask can help stop the bigger water particles as well, of course. Y si alguien no está usando barbijo, vos obviamente podés ayudar a que no ingresen en tu sistema. So masks do nothing for small water vapor, small water molecules. Pero los barbijos no ayudan con lo que está vaporizado, el vapor. The way to tackle that is through ventilation. La forma de poder mejorar eso es a través de la ventilación, Which is a completely different protective mechanism than mask wearing. que es un mecanismo de defensa completamente distinto a usar más barbijos. So the whole subject of mask wearing is complicated, to put it mildly. Todo el tema del uso de barbijos es complicado para ponerlo de manera leve. So the facts are, Los hechos son, masks will help a little bit, los barbijos ayudan un poco. and then it becomes to opinions and biases. Esos son los hechos. Y después hay opiniones y sesgos. How do we approach the subject of masks? ¿Cómo abordar el tema de los barbijos? And that's why you get this ebbing and flowing of different information of mask, good or bad. Y por eso tenemos esta fluctuación entre que los barbijos son buenos, que los barbijos son malos. The pipeline that got bombed. Con respecto al bombardeo del oleoducto, Who's against the pipeline? ¿quién está en contra del oleoducto? They must be the perpetrators. Porque ellos deben haber cometido el crimen. The problem is there are plenty of people against the pipeline. El problema es que hay muchas personas que están en contra del oleoducto. The Russians, the Americans, the Europeans, the Ukrainians. There's 4. Los rusos, los estadounidenses, los europeos, los ucranianos. And we'll throw in the Chinese for good measure. Y solo para estar seguros podemos mencionar a los chinos también. So I want to assume it's the Russians, Yo quiero asumir que son los rusos, but I don't have any facts. aunque no tengo ningún hecho. That's not news. Eso no es una noticia. So as more evidence comes to light, Cuando venga más evidencia a la luz, the story will change. la historia va a cambiar. So you need to ask yourself a question. Tenés que hacerte la pregunta, What do you do with the news now? ¿qué haces con las noticias ahora? Do you throw it away and say, well, it always changes. You just can't trust these people. It's a waste of my time. Vas a decir, bueno, no puedo confiar en las personas que escriben las noticias, es siempre una pérdida de mi tiempo. Because this is the very same question Porque esta es la misma pregunta that you need to ask of yourself que tenés que hacer de vos mismo when it comes to your relationship to the movement, to the message. cuando se trata de tu relación con el movimiento, con el mensaje. Does the message change? ¿El mensaje cambia? Yes. Sí. Is light progressive? ¿Es la luz progresiva? Yes. Sí. Do mistakes happen? ¿Ocurren errores? Yes. Sí. The 2 examples I gave was Miller and White. Los 2 ejemplos que di eran Miller y White. If you don't go back to that foundation, Si no volvemos a esos fundamentos, it becomes all too easy to attack Elder Jeff or Elder Tess.
es muy fácil atacar al anciano Jeff o a la anciana Tess. and me, if you like. Y a mí también, si quisieran. So human beings are learning. Los seres humanos están aprendiendo. The prophets of God are learning. Los profetas de Dios están aprendiendo. If you're not willing to accept that, Si no estás dispuesto a aceptar eso, I don't know what hope there is for you. no sé qué esperanza hay para vos. I don't know how you view yourselves, if you consider yourself a Seventh-day Adventist and what that actually means to you. No sé cómo se ven ustedes a ustedes mismos si se consideran adventistas del séptimo día y lo que eso signifique para ustedes. But all of us see that we have taken those truths of Adventism and we have modified and changed them as new light has come. Pero todos podemos ver que hemos tomado las verdades del adventismo y las hemos modificado y cambiado a medida que había más luz. When this movement began, the members who had joined considered themselves as Adventist. Cuando el movimiento comenzó, las personas que se unían al movimiento se consideraban a sí mismas adventistas, But they said that Adventism was teaching error pero decían que el adventismo estaba enseñando error and the movement had the truth. y que el movimiento tenía la verdad. I agree with all of that. Estoy de acuerdo con todo eso, But truth is never static, it continues. pero la verdad nunca es estática, siempre continúa. Why is this so important? ¿Por qué es tan importante? I've discussed the subject of journalism, He discutido el asunto del periodismo and I've tried to connect how we approach journalism to how we approach prophecy. y he tratado de conectar cómo abordamos el periodismo con cómo abordamos la profecía. I've tried to show the difference between news and opinion. He tratado de mostrar la diferencia entre las noticias y la opinión. I've tried to show that everybody has a bias, even you He and me. tratado de mostrar que todos tenemos un sesgo, tanto vos como yo. And all of these things feed into a wider problem that we have. Y todo esto, hay un problema más grande que tenemos y colabora para eso. There's a balancing act that we have to all participate in. Todos tenemos que poder balancear. You've seen these statues of the God of justice, Han visto la estatua del dios de la justicia o la diosa de la justicia. and often they hold a scale or a balance in their hand Y muchas veces tienen una balanza en la mano, as they balance the information, the facts, to make a decision. mientras balancean la información, los hechos para tomar una decisión. And you'll see that often those statues are blindfolded. Y van a ver que muchas de esas veces las estatuas tienen vendados los ojos, Which is a joke, que es un chiste, because it's meant to portray that that justice is unbiased, and we know it never is. porque quiere mostrar o decir que la justicia no tiene sesgos, pero sabemos que sí. So you and I need to be careful and we need to be balanced. Vos y yo tenemos que ser cuidadosos y ser balanceados. And the balance is this: Y el balance es el siguiente. do we believe in the prophets that God has sent to us? Creemos en los profetas que Dios nos ha enviado. You might call them the angels. Vos quizás le puedes decir los ángeles. So the simple answer, I guess, would be yes. La respuesta sencilla creo que sería sí. So whilst holding on to that truth for yourself, Mientras tenés esa verdad a vos mismo, that belief, esa creencia, are you willing to also hold another concept? estás dispuesto también a mantener en mente otro concepto, That those prophets can be making mistakes que esos profetas pueden estar cometiendo errores and have taught things that are incorrect or Y partially incorrect. y enseñado cosas que son incorrectas o parcialmente incorrectas.
Now, I'm not setting you up for something, like I'm going to dump some news on you. That's not what I'm trying to do. No los estoy preparando para tirarles una información arriba. But combined with this question on journalism and Pero how we approach it, Pero combinado con esta pregunta sobre el periodismo y cómo lo abordamos, we have to have confidence in good journalism. tenemos que tener confianza en el buen periodismo. But we have to acknowledge that the news develops, it changes as new information comes to light. Y también tenemos que reconocer que las noticias se desarrollan y cambian cuando algunos nuevos hechos salen a la luz. The good thing, not a bad thing, that the news develops, it gets refined. Es una buena cosa que las noticias se desarrollen y se refinen. I'm happy as I see the news changing and developing through time on any particular subject. A mí me alegra cuando las noticias se desarrollan y van refinándose sobre cualquier tema. People have asked the question, Las personas han hecho la siguiente pregunta. what's all this stuff about the Levites? ¿Qué es todo esto de los levitas? Why is it such a big issue? ¿Por qué es un tema tan importante? One of the reasons it's a big issue Una de las razones por la que es un gran tema is because we're living in the dispensation of the Levites, if I can say it that way. es porque estamos viviendo en la dispensación de los levitas, si lo podemos decir así. But already nothing looks like we imagined it was going to look like. Pero nada se ve como pensábamos que se iba a ver. So that has to bring you to your knees Eso tiene que hacerte caer de rodillas in prayer para orar and to question y preguntarte, the models that you have been using. cuestionar esos modelos que hemos estado usando. And that's what I've been trying to do in discussing the Levites. Y eso es lo que yo he estado tratando de hacer en discutir acerca de los levitas. And I am surprised that people are worried about being challenged. Y me sorprende que la gente esté preocupada acerca de ser desafiada. The first thing people ask is, does that mean we made a mistake? La primera cosa que me preguntan es, ¿significa que cometimos un error? And I don't know why people approach it that way. Y no sé por qué la gente lo aborda de esa manera. Because for me, it just seems a glorious manifestation of the revelation of truth. Porque para mí es una gloriosa manifestación de la revelación de la verdad. I'm positive about change. I'm not negative about it. Yo tengo una visión positiva acerca del cambio, no una visión negativa. So what's going to happen, Lo que va a ocurrir, and it's already begun, y ya ha empezado, when it comes to the subject of the Levites, cuando se trata del tema de los levitas, Revelation 7 hay Apocalipsis 7 and the 144,000, y los 144.000, and who's going to live and who's going to die, quién va a morir y quién va a vivir, and is there going to be mass execution at the close of probation, va a haber ejecuciones masivas en el cierre de gracia, and who's special and who isn't, quién es especial y quién no lo es, who's going to get translated and who isn't. quién va a ser traducido, quién no va a ser traducido. All of these things are now being challenged Todas estas cosas ahora están siendo desafiadas, because we see that the model that we have about the Levites already is not fit for purpose. porque vemos que el modelo que tenemos de los levitas no está cumpliendo no está a la altura de la situación Today, hoy en día, which is the news. que es la noticia. The news is the Levites aren't coming in. La noticia es que los levitas no están entrando. People don't like it when I say that. A la gente no le gusta cuando yo digo eso, So I'll just say lots of Levites aren't coming in. así que voy a decir muchos levitas no están entrando. So then we all have our biases and our opinions. Y después tenemos nuestros sesgos y nuestras opiniones. But based upon today's news, Pero basada en las noticias de hoy, we make predictions. nosotros hacemos predicciones. And we've all predicted about
the Levites and the Nethinims. Y todos hemos hecho predicciones acerca de los netineos y los levitas. And if the news today looks different, what does that mean for the prophecy in the future? Y si las noticias de hoy se ven distintas, ¿qué significa eso para la profecía del futuro? You might view this in the following way. Ustedes pueden ver esto de la siguiente manera. They made a mistake about the priests, Levites, and Nethinims. We can't trust these people. They don't know what they're talking about. Cometieron un error con respecto a los levitas y los netineos y no podemos confiar en estas personas porque no saben de lo que están hablando. That's based upon your opinion or your bias. Eso está basado en tu opinión o en tu sesgo. Or you can have another bias. O puedes tener otro sesgo. I've gone through this, not me, but I'm speaking of you. I've gone through this many times before. Estoy hablando como ustedes. Ya me ha pasado esto muchas veces. The light grows. La luz crece. Truth develops. La verdad se desarrolla. What I thought was correct before, the idea, gets changed and modified. Lo que yo pensaba que era correcto antes se modifica y cambia. Me, perhaps not like you, Yo, quizás no como vos, have never been concerned about going from one prophet to another prophet. nunca han estado preocupados por cambiar de un profeta al otro. I see it as a continuum. Yo los veo como un continuo. I don't view it that Elder Tess has corrected Elder Jeff's mistake. Yo no veo que la ancianatez haya corregido el error del anciano Jeff. Because Elder Jeff, if he had stayed long enough, could potentially have corrected his own mistakes. Porque si el anciano Jeff se hubiera quedado, potencialmente podría haber corregido sus propios errores. So if we feel comfortable with that idea, Si estamos cómodos con esa idea, that we can self-correct, que podemos autocorregirnos, that we don't need to throw people away because they said something wrong, que no tenemos que tirar a la basura a la gente porque ha dicho algo errado, none of you throw Ellen White away, and she did plenty of things wrong. porque nadie de ustedes descarta a Elena de White y ella hizo un montón de cosas mal, But you intelligently understand and explain it. pero de manera inteligente lo explicás y lo entendés. So when it comes to the subject of the Levites Cuando se trata del tema de los levitas and their role in end time prophecy, y su rol en la profecía del fin de los tiempos, are they part of the 144,000? Will they die? How is the death going to work? Will they be translated? How does that work? si estamos pensando en si van a ser parte de los 144.000, van a morir, van a ser ejecutados, van a ser traducidos, ¿cómo funciona? If you're like me, Si son como yo, you'll allow the truth to explain things to you. van a permitir que la verdad les explique a ustedes las cosas. You'll bring your past experiences with you, Van a traer sus experiencias pasadas con ustedes, but they won't shackle you, pero no te van a encadenar. because if you allow the past to shackle you, Porque si permitís que el pasado te encadene, you'll continue to believe a lie and you will die. vas a continuar creyendo mentiras y vas a morir. So I'm willing to discuss, explore, and research what the future looks like. Yo estoy tratando, todo esto afecta en cómo vemos que el futuro va a verse, Based upon a re-examination of inspiration and based upon the news. basado en una reexaminación de noticias y de cómo está pasando. When I say news, in this context, it's not the newspapers. Cuando me refiero a las noticias, en este contexto no me refiero a los diarios de noticias, It's the facts of what's happening, not why it's happening. sino a los hechos que están ocurriendo y no por qué están ocurriendo. Levites aren't coming in, that's a fact. Los levitas no están entrando, eso es un hecho. We could argue they're going to come in tomorrow. We could argue that we've got our dates wrong. There are plenty of arguments, which are all opinions, but we know what the fact is.
Podríamos discutir que van a venir mañana, podríamos discutir que nos equivocamos con alguna fecha, pero esos son opiniones, no son los hechos. If our framework is correct, Si nuestro marco está correcto, I believe that it is, y yo creo que lo está, then we're in the time of the Levites. entonces estamos en el tiempo de los levitas, They're not coming in. no están entrando, So our view of what we in the past called prophecy, but today we call news, was wrong. y nuestra visión de lo que antes llamábamos profecía, pero hoy llamamos noticia, estaba errado. And based upon today's news Y basado en las noticias de hoy en día and my bias, y mis sesgos, my prejudice, mis prejuicios, that the framework is correct, pero el marco está correcto, that I believe and trust in the truth that Elder Jeff and Elder Tess have taught, yo confío en las verdades que han enseñado el anciano Jeff y la anciana Ted, I'm willing personally to explore what the future of the Levites looks like. yo estoy personalmente dispuesto a explorar cómo se ve el futuro de los levitas. And if it changes, it really does not trouble me or worry me. Y si cambia, realmente no me preocupa. If it doesn't change, that's good. Si no cambia, está bien. But I've got enough experience to know that, I will just say it this way, it will change. Pero tengo experiencia suficiente para saber, y lo voy a decir de esta manera nomás, va a cambiar. Our parabolic view of end time prophecy is childish and immature. Nuestra visión parabólica de cómo suceden los hechos en el final de los tiempos es infantil. And it will look different to what each of us believes or Y se- have believed. Y se va a ver distinto a lo que cada uno de nosotros hemos creído. Don't be fearful of change. No tengan miedo al cambio. Don't be fearful of the development of truth, No tengan miedo a cómo la verdad se desarrolla. and accept the frailty of humanity, Y acepten la fragilidad de la humanidad, particularly the humanity of the angels, particularmente la humanidad de los ángeles, as well as your own frailties. así como de tus propias debilidades. Let's pray. Oremos. Holy God, we thank you Querido Dios, Santo Dios, te agradecemos as we discuss the questions and the thoughts that are troubling us. mientras discutimos las preguntas y los pensamientos que nos están aquejando. I thank you that you are mindful of our frailty and you are sympathetic. Te agradezco que seas consciente de nuestra fragilidad y que seas empatético. I thank you for the mercy that you show upon me and each of us. Te agradezco por la misericordia que me has mostrado a mí y a cada uno de nosotros. I would ask that you would bless us Te pido que por favor nos bendigas and you would help us to be mindful y que nos ayudes a estar conscientes of our biases, de nuestros sesgos, of our prejudices, de nuestros prejuicios and that you would help us to be honest, y que nos ayudes a ser honestos, intellectually honest. intelectualmente honestos. And rather than seeing change as something dangerous and to be pushed aside, Y en lugar de temerle el miedo y alejarnos de eso, that we would see that the development and the changing truth to be a revelation of yourself. que veamos la verdad que se va desarrollando como una revelación de vos. May each of us continue to be faithful and true. Te pido que cada uno de nosotros pueda ser leal y fiel. We ask in Jesus' name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.